Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? No sabemos si hay alguien o si no hay nadie, no importa. Sí. Estamos nosotros dos acá con el Señor Jesucristo y con quien dentro de un rato se conecte también a acompañarnos. Le queremos bendecir y queremos que se sientan hoy aquí como en casa. Gracias por estar del otro lado. Gracias por estar. Hoy queremos conversar con ustedes sobre el abuso sexual. Es un flagelo que está terminando prácticamente con la juventud, con nuestros niños también, y con sí. los adultos. Bettina y yo somos sobrevivientes de abuso sexual, por eso nos sentimos en la obligación de contar, de hablar, de explicar un poquito. Hoy vamos a hablar de forma corta. Este es nuestro primer en vivo por Instagram. Sí. Realmente tenemos poco tiempo, no tenemos demasiado tiempo para estar aquí enfrente a la pantalla. Queremos contarles un poquito sobre lo que es el abuso sexual, cómo se define, cómo lo definimos, ¿verdad? Ocurre que cuando un adulto se acerca a un niño para tocar sus partes, para hablarle de cosas sexuales, para enseñarle pornografía, ¿con qué objetivo? Con el de satisfacer sus deseos y el de otra persona que a lo mejor les está acompañando. Puede haber una segunda o tercera persona que está siendo partícipe de este abuso. Hay muchísimas formas. El abuso sexual es tan amplio, Muy amplio. que no nos va a alcanzar ni media hora, ni una hora, ni 2 horas para hablar de todo, porque es larguísimo. Los manuales de abuso sexual son así y son diferentes dependiendo de cada autor. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el abuso sexual es no es como nos describen generalmente en las novelas o en las películas o como se cree que suele ser. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de la gente que suele hablar conmigo, de repente sale que sí, que ellos sufrieron abuso, pero nunca cayeron en cuenta de que fueron abusados. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente la gente cree que el abuso sucede con el loco del barrio o con, qué sé yo, con alguien que... Famoso las novelas mexicanas. Yo me acuerdo Quinceañera. Quinceañera era una novelita que solía mostrar más o menos allá por los 90, que solíamos ver. Se popularizó tanto la música que se usaba en todos los 15 de años. Thalía. Bueno, esa Terrible. novelita encaraba de repente un abuso sexual, en donde es la verdad. protagonista venía de una fiesta en un callejón oscuro y de repente un muchacho que era el vago del barrio, le aprieta y ella grita y se desmaya. Y bueno, ese es el concepto popular de lo que es el abuso sexual. Sería como la teatralización Es de una algo teatralización, muchísimo más grave y doloroso, por supuesto. Y es súper denso, porque no es solamente eso. Entonces la gente cree que abuso es violación, o que la violación y el abuso se llevan a cabo de esa manera que yo acabo de contar. Y también que el abuso es penetración, También. ya sea vaginal o anal. Sí, y creen que solamente eso es así. Yo recuerdo que, voy a ponerme a mí de ejemplo, ¿sí? Cuando a mí me pasó lo que me sucedió cuando yo tenía 5 años, yo fui abusada por una mujer. Bueno, esa mujer tocó mis partes. Y recuerdo que cuando yo conté, mi mamá en su ignorancia me dijo, bueno, pero no fue un hombre y no te, perdón porque voy a ser muy cruda, me dijo, y no te metió nada. Entonces, eso es, yo considero que eso es ignorancia. Pensar que por eso no va a ser grave o que por eso no es abuso, o mucha gente cree esto.
Entonces vamos a conceptualizar lo que es abuso sexual para poder sacar un poquito desazonarnos y poder entender de qué se trata. El abuso sexual también es mostrar tu órgano genital a un niño. También es mostrarle una revista o un video pornográfico. No hace falta ni que le toques. Vos le estás mostrando eso, y las imágenes que no son adecuadas de los desnudos de personas teniendo relaciones sexuales, mostrarle eso a un niño causa un impacto tremendo en esa persona. Sí. Porque no está preparado para algo así. Entonces los niños lo toman como un juego. Muchos abusadores se acercan a los niños para abusarlos, y con el propósito, es decir, con la intención maligna de jugar. Vamos a jugar y tocame. Sí. Vamos a así jugar y bajarte tu pantaloncito y yo voy a poner mi pilincito por tu colita. Sí. Perdón porque somos un poco gráficos. Nosotros pero tenemos somos que ser así, nosotros lo hablamos de forma directa, así que por favor no se vayan a ofender. Pero ¿sí? es que hay que hablar con el Esto hay que vocabulario hablarlo. con el que usan también de repente la gente que se aprovecha de los niños y adolescentes, porque hay que tener en cuenta que el abuso, según los manuales y según la UNICEF, se categoriza como abuso infanto-juvenil. Sí. Entonces, vamos a definir según lo que dicen los manuales. Contactos e interacciones entre Sí. un niño o adolescente y un adulto, cuando el agresor usa al niño para estimularse él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de 18 años. Ojo, cuando ésta es significativamente mayor que la víctima, o cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre el otro. Entonces, esta es una definición según el National Center of Child Abuse and Neglect. Entonces, esta es una definición bastante acertada que tenemos que tener en cuenta. Y hay diferentes tipos, vamos a decirle, de abuso o categorías, porque no siempre se trata de, como estábamos diciendo, de una penetración. Sí, también puede ser sin contacto físico, Sí, sin violencia, Sí. sin intimidación, sí, y sin consentimiento, ¿verdad? Hay penetración digital, es decir, con el dedo, pudiendo ser anal o vaginal. Caricias en los senos, en las partes íntimas, la cola, vagina, pene, lo que sea. besos. Besos. Proposiciones verbales explícitas. Cuando hablamos de explícitas, obviamente es la forma grosera de referirse al acto sexual o a hacer cosas que solamente los adultos deberían hacer. Porque sabemos bien que las groserías sexuales se guardan para el matrimonio, ¿verdad? Claro, claro. En ese momento íntimo de éxtasis, uno De la pareja. dice cosas. Pero esto no es para los niños. No. Y tampoco para los preadolescentes y adolescentes. Entonces, suele ser muy sutil. Eso nosotros hablamos ahora para los papis, también para los profesores, para los líderes, inclusive para líderes, maestros, pastores, sacerdotes, catequistas, gente que trabaja con niños y adolescentes. ¿Por qué les decimos esto? Porque hay que tener un poco, mucho cuidado, porque es algo muy sutil, no es algo que al niño se le propone de una manera soez o muy directa. Siempre el niño va a preguntar, o a veces, ojo, los agresores suelen ganarse la confianza de sus víctimas. Y siempre es alguien muy, muy cercano a la familia. Es un pariente, puede ser un abuelo, papá, mamá, tío, primos. Entre los primos siempre se prueba las chicas, primas, los primos varones. Todo comienza como un juego hasta que se convierte de verdad en un abuso. Hay que también destacar
que hay una etapa de exploración en los niños. Todos hemos pasado por esta parte, en la cual uno se interesa por el órgano sexual femenino y la mujer se interesa por el órgano sexual masculino. Y ellos muchas veces se muestran sus partes íntimas o quieren jugar a tocarse con sus partes íntimas, pero esto es parte natural de la exploración sexual. No lo podemos considerar un abuso porque tienen la misma edad. Dos niños de 5 años, de 6 años, de 7 años, de 8 años, de 9 años, son personas de la misma edad, entonces no es un abuso sexual. Ahora bien, si es un niño de 8 años, una niña de 8 años y el otro tiene ya 12 años, estamos comenzando a hablar de un abuso. Sí. Y muy probable que esa persona de 12 años ya haya tenido también un abuso. Eso hay que tener. No podemos generalizarlo, pero es parte del problema. Es casi el 99% de los casos. Hay que tener también en cuenta otra cosa. Otra forma de abuso también es la pornografía. O sea, yo que soy nena de ponerle 7 años, 8, y me voy a un lugar en donde otra persona me muestra cualquier tipo de material pornográfico, entonces estamos hablando de un abuso. Sí. Porque me están exponiendo a una cantidad o información a la cual yo no estoy preparada. Otra forma de abuso sexual es también los padres que suelen, padres o puede ser mamá con padrastro, papá con madrastra o hermanos, lo que sea, exponerle al niño a un acto sexual estando en la misma habitación. Eso Sí. también es una forma de abuso Cosa que sexual. ocurre mucho en nuestro país, en el campo, Sí, suele ocurrir donde mucho. duermen todos en un dormitorio grande y mucha gente nos cuenta, yo le veía a mis padres o les escuchaba teniendo relaciones desde chiquitito, chiquitita. Eso afecta mucho gente. Miren Sí. que hay que cuidar muchísimo lo que hacemos los adultos delante de nuestros chicos. Sí. Que la intimidad sexual quede para La dentro, para la pareja dentro del dormitorio. ¿Verdad? Que los chicos nunca estén despiertos ni estén por ahí cerca, ni los tengamos que hacer dormir con nosotros y que se nos ocurra tener relaciones al lado de ellos. Por favor, no. Por más que sean bebés, Cuidemos a ojo, nuestros niños. hay que cuidar mucho, porque para eso, algo que decía un pastor siempre cuando hablábamos de sexo, decía, las relaciones sexuales no siempre tienen, la Biblia no dice que tiene que ser en el dormitorio. Sí. Entonces, si es que estamos con un bebé, por ejemplo, o con un niño muy pequeño que todavía está haciendo colecho, entonces es bueno que la pareja, nada, no cuesta salir del dormitorio un rato. Sí. O dirigirnos a otro lado y dejarle a nuestro chiquito que se quede durmiendo ahí. Tengan en cuenta que el abuso sexual es considerado por la UNICEF como una forma de maltrato. Entonces, yo estoy maltratando a un niño, una niña, un adolescente si es que estoy abusando sexualmente de esa persona. Hay diferentes categorías. Y tiene que tener en cuenta que el abuso sexual no solamente corresponde o afecta la parte sexual del individuo, Sí. sino que se extiende a todas las áreas de su persona. Y eso es algo muy lamentable. Las consecuencias a corto, mediano y largo plazo pueden llegar a ser devastadoras. Ahora bien, otro tema. La mayoría de la gente que fue abusada sufre este tipo de preguntas. ¿Por qué no contaste antes? Porque pueden pasar 20 años, 30 años, 40, 50. Nunca dijiste nada. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no, cuando somos abusados, no contamos enseguida? Primero, que hay una gran confusión. Sí. Segundo, hay un gran miedo. Tercero, una tremenda vergüenza. Cuarto, hay coerción de parte del agresor. Porque te dice, si vos contás, te mato. Si vos contás, yo voy a decir que es mentira. Tu papá te va a garrotear, tu mamá te va a llevar de acá, no vas a hacer más esto, aquello. Hay muchísimas mentiras que el agresor utiliza en contra del abusado para que calle. Este es el motivo por el cual las personas callamos un abuso sexual por tanto tiempo. En mi caso particular, una tía mía dejó de hablarme por haber publicado el video de testimonio de mi
abuso sexual. Porque para ella es muy importante el apellido y lo que se diga de nosotros, no voy a decir mi apellido, pero lo que se diga de nosotros por algo así, ¿verdad? Y no hay que tener vergüenza. Miren, lo que ya pasó, ya pasó. Lo importante es buscar la ayuda. Lo importante es sí hablar de esto, poder decir, contarle a todo el mundo lo que te pasó. Yo sé que no es fácil, Claro, pero es el camino a la sanidad. empezá con una persona. Empezá contándole a tu una confianza. persona, de tu confianza. En mi caso particular, yo primero le conté a Eduardo. Él era, bueno, nosotros fuimos amigos. En ese tiempo yo le conté a él y después pude contarle a otro amigo que era también profesional y que era hermano de la iglesia, y él me comenzó a ayudar desde un punto de vista más profesional. Y luego el Señor le utilizó a este varón y a este otro varón también. Amén. Y un montón de herramientas para poder sacarme adelante. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces las personas que hemos sufrido abuso sexual vivimos estigmatizados por la vergüenza y la culpa. Así es. Entonces, esto hace que nos callemos. Cuando nos callamos, ¿qué hace el enemigo? El enemigo comienza a hilar finito. ¿Por qué? Porque a él le encanta obrar en lo secreto. Sí. Le gusta empezar a destruir desde donde no se ve. Ahí empieza él a corromper, a destruir, si es que no se toma en cuenta, si no empezamos a sanar de raíz. Y cuando nos callamos, nosotros estamos agregando más leña al fuego. Se hace más grande este incendio porque en lo secreto, cuando no se habla del abuso, ahí es cuando el enemigo le encanta actuar. En cambio, si nosotros hablamos sin tapujos, sin tabúes, y yo digo, sí, yo pasé por esto, él dice, sí, yo pasé, podemos empezar a hacer algún tipo de guerra en contra de esto. Tengan en cuenta otra cosa. Las mujeres somos más libres de hablar. Los hombres no. 40% de los niños y adolescentes que sufrieron abuso son hombres, son niños. Y es una tremenda vergüenza, sobre todo en Latinoamérica, para un varón contar que fue abusado por otro varón. Sí. Muchísimo. Cuando es por una mujer, la mayoría de los hombres cuenta como algo, no abuso, sino cuentan como una experiencia. Sí. Cuentan como algo que le hizo hombre. Pero realmente eso trajo unas consecuencias devastadoras en su persona, como el infantilismo y muchas otras cosas que hoy ya no lo vamos a hablar. Pero las consecuencias del abuso en la persona son graves. Si vos querés decir algo más sobre eso, sobre las consecuencias. Algo más, no las consecuencias, quiero hablar de algo, de los varones. Nosotros hemos recibido acá en consultorio muchos varones, ya adultos, ¿verdad? Y uno indaga un poquito en su vida sexual y te dicen que su primera experiencia fue a los 11 o a los 12 o a esa edad. Y ellos cuentan como una experiencia sexual. Sí. Y te dicen, vos le preguntas, ¿quién fue? Fue una amiga de mi mamá, hey. Sí. Amiga de mi mamá, pero un poquito. Mi empleada, mi tía. Mi tía. O sea, si el niño, el adolescente tiene 17 años y vos tenés 24, ya es abuso. No, es que vos le iniciaste a este varón. Vos abusaste de este varón. Ojo. Sí. Entonces, muchos hombres no saben que fueron abusados. Sin embargo, sí. ¿Por qué? Porque si fue una mujer, ay, ella te hizo hombre. Pero hay demasiados casos. Hemos escuchado, una amiga de mi mamá, era la tía de mi abuela, era no sé quién, era... Y vos escuchás espantada. Yo suelo escuchar que hay muchísimas mujeres que han abusado sexualmente de adolescentes, creyendo que les iniciaron.
ellas le provocaron. Mm. No es que estoy echando la culpa a la mujer, estoy echando culpa a la persona adulta que sedujo a ese adolescente o a ese niño, creyendo que le estaba iniciando, cuando verdaderamente no era el tiempo. Y el tiempo pasó para nosotros también. Yo quiero hablar un poquito más. ¿Será Bueno, que puedo hablar más? Es mujer, entiéndanle, ¿verdad? Ustedes que también son mujeres, tiene que decir sus 250.000 palabras, si no, no va a dormir tranquila. Ustedes saben que ya no me deja dormir a veces. Sí, solemos hablar. Ya son las 10:30, ella sigue hablando. Cielo, tenemos que dormir ya. No tenemos que levantar temprano, a las 7 no tenemos que levantar, cielo. Encima no cambió la hora. Qué tremendo, ¿verdad? Creo que ahí está Patricia Flores, mi gran amiga. Yo veo de costado todo lo que la gente pide porque el teléfono está acostado para que salga en widescreen. Hola, Pati, con este te lente no amamos puedo leer mucho. lo que dice. Vi que Anita, pero sé que está ahí Pati. Anita también está Está conectada. Anita, Hola, Anita. gran amiga. Les amamos, les bendecimos. Gracias por estar ahí con nosotros. Yo quiero hablar un poquito sobre las falsas creencias antes de irnos. Dale. Para que mami, papi, líder de célula, catequista, sacerdote, pastor, nosotros también te amamos, Pati. Hola, Ana. Antes que se me olvide, Sí. tengan mucho cuidado con quién le dejan a sus chicos. Sí. No confíen así nomás en la gente. Nosotros ¿Sí? también, Ana. No confíen así nomás en la gente. Por favor, sean muy cautos de con quienes le dejan a sus chicos. Sobre todo... ¿Ok? Primitos solo en el dormitorio para jugar, esas cosas, ¿sí? Por favor. Yo quiero hablar, sobre lo que dice Eduardo, sí, pero siempre cuidando un poquito la línea de no caer en la paranoia. Claro, Porque, yo me refiero a que no le dejen solos. Tiene que haber un adulto responsable que pueda estar velando por esos niños, ¿sí? No sé si alguien pregunta algo. No, dice Patricia, incluso parientes, dice, claro, No, por supuesto. con más razón, También con Patricia. más razón, Los parientes son a quien más hay que cuidar. Sí. Hermanos, tíos, primos, abuelos, inclusive los padres. Sí. ¿Sí? Todos cuentan. Hay que enseñarle a los chicos lo siguiente. Hay que enseñarles que sus partes no se tocan, que Sí. solamente puede tocarle mamá o puede tocarle papá de cierta forma cuando se baña. Por favor, Que nadie tiene el derecho de que nadie tocarle tiene sus el partes, derecho ni y de que mostrarle nadie- cosas. y que nadie tampoco te puede decir cállate, no cuentes. Sí. Corriendo, Porque ven y ahí, contame. Corriendo, ven y contame. Yo quiero hablar un poquito sobre las falsas creencias, Edu, antes de irnos. Sí, porque si Porque- no, me vas a dejar. Perdón. Es así. Bueno, las falsas creencias sobre el abuso sexual, que yo ya había dicho más o menos algo al principio. Una de ellas dice, los abusos sexuales solo los sufren las niñas. Mentira. Mentira del diablo. Yo fui abusado 2 veces, por mujer y por varón. Ahí te dedo, no. Por mujer y por varón. Y también muchos dicen, los abusadores solo son hombres. Mentira. Mentira también. Mentira. Las mujeres también Las abusan. mujeres también pueden llegar a ser abusadoras. Sí. En mi caso me ha sucedido, en el caso de Edu también. O sea que hay que tener en cuenta eso. Que no solamente el cuco hay que tirarle todo a los hombres, como hoy en día está tan en boga en nuestra sociedad de que las mujeres somos las víctimas y los hombres son los verdugos. Eso no es así. Los abusadores sexuales no conocen de género. O sea, pueden ser tanto hombres como Ok. mujeres. Hoy en día se dan más casos de abuso sexual que en el pasado. Mentira. Hoy en día más gente se Sí. atreve a hablar. Solo eso. Dice, quienes cometen abusos sexuales son enfermos psiquiátricos. Lo que estábamos diciendo al principio. No es así. Pueden ser personas... Ustedes saben que el perfil del abusador casi siempre es de una persona muy querible, muy respetable. Quien menos te vas a imaginar. Sí. Quien menos te esperas. En el caso de Edu fue una persona así. Ujú. Un varón. Sí. ¿Contaste? Sí. Era
Una persona que nadie jamás se iba a imaginar que fue. Los abusos sexuales no se dan en todo tipo de situaciones sociales. Se da en todos. En todos. Los ricos, los pobres, los medianos, los bajos, los altos. Todos. En todos los estratos sociales. Porque muchos creen de que solamente allá en donde son re pobres, donde no Sí. saben ni leer, ahí se va a abusar sexualmente. Mentira. Mentira. En todos los estratos sociales ocurre. Es más, Hollywood es uno de los lugares donde más abuso sexual y donde más hay culto a Satanás. Sí. Más pedofilia Sí. son en ese tipo de lugar. Entonces, obviamente, Tema para otros vivos. sí, para otros vivos. Dice, los niños y las niñas, en este caso, no dicen la verdad. Por favor, Créanle por favor, siempre a créanle los chicos. Siempre a los Créanle niños. siempre. Si es que tu niño, tu niña, tu adolescente te cuenta, créele, no No le empieces. apartes. No, No le vayas a decir, no, por favor. no. Escuchale. Hay un dicho que dice en guaraní, pero yo no sé si en guaraní, que el borracho y los niños siempre dicen la verdad. Ujú. Así es. Entonces siempre hay que creerles. ¿Por qué? Porque generalmente los niños van a contarte esto y no van a quitar mucha información por sí mismos a no ser que alguien les haya mostrado o enseñado. Sí. Entonces, algo tan lamentable suele ser cuando se acerca un niño, una niña, un adolescente y te cuenta sobre un abuso y vos o sea, papá, mamá o quien sea que seas cuidador, diga, no, sabes que no es cierto o vos estás inventando. Eso es lo peor que vos le puedes decir a una persona que sufrió abuso. El otro mito, los niños y adolescentes pueden evitar el abuso. Mentira. No hay cómo. Mentira. Tanto se suele decir hoy en día, vos lo le provocaste, se suele escuchar. Sí. Vos lo le provocaste. Sí, porque anda con ese shortcito, esa Sí. pollerita y no sé qué cosa. A ver qué dice acá. Envió una solicitud para estar en directo. Ay, no entiendo bien. ¿Quién quiere entrar en directo? Ah, Barbie. Hola, Barbie. ¿Qué tal? Vos sabés que, ¿cómo eso se hace? Mira que yo no sé, Bueno, puedo cortar para la próxima vez, porque yo veo acá hay un número 1, acá arriba hay otro Nosotros número no 1 en entendemos muy rojo. bien. Y esta es la primera vez que lo hacemos, así que Barbie, no te preocupes, para la próxima vez ya vamos a ver cómo se hace. Sí, por favor. Vamos a ver un tutorial en YouTube y vamos a aprender a usar este vivo de Sí. Instagram. Y vamos a invitarte inclusive también ahí a Patricia también si quiere. Claro, Para porque que podamos hablar. cuanto más podamos hablar de este tema, cuanto más nos unamos, va a ser más importante y vamos a tener más fuerza en el nombre de Cristo. Así es. Porque esto tiene que ser vencido. Y no queremos tampoco tocar acá botones y que de repente se corte el video. Que se nos desconfigure todo. Sí. Por eso nomás entiendan que Dice, si el abuso tuviera lugar sobre un menor en mi entorno cercano, yo lo detectaría. No. ¿Sabes qué? El abuso podría estar ocurriendo ahí mismo sobre tus narices. es súper sigiloso. Es muy sigiloso. Demasiado sabe hacer el El agresor. Y el enemigo. Hay veces que el agresor está ganándose incluso tu confianza. Cuando se da un abuso sexual sobre un niño o niña, su familia lo denuncia. Ojalá. No habría tanto problema de abuso sexual si todos nos animáramos a denunciar. Este es uno de los problemas más graves. Porque si el agresor es un tío, un abuelo, el mismo padre, la misma madre, hermano, hermana, ¿cómo picó a vos se te ocurre que te vas a ir a denunciarle? Por supuesto que tenés que hacerlo. Pero miles de personas detrás tuyo, tus otros parientes, te dicen, no, ¿cómo vas a hacer esto? Tienes esposa, le vas a fundir la vida, se va a ir preso. Que se vaya preso. Sí. Que se vaya presa. En el nombre de Jesús. Lamentablemente en nuestro país las leyes no son nomás muy severas en cuanto al abuso sexual. Y siempre nosotros solemos ver, yo suelo ver con mucha, a veces, impotencia, que inclusive se vuelve morboso el abuso.
y muestran así en diarios de medio pelo y te dicen, ay, nenita de 1 año fue abusada por su tío y nos quedamos todos así, ay, ¿cómo picó eso? No le van a cuidar a la criatura y nos volvemos morbosos. Sin embargo, eso no tiene que ser así. Hay que sacar esa morbosidad y hay que empezar a accionar. ¿Cómo? Primero hay que hablar del tema sin tabú. Que yo pueda hablar en un vivo de Instagram, que yo pueda publicar en mi Facebook. Una vez voy a contar una intimidad que yo creo que a mi mamá no le va a molestar, ¿verdad? Pero cuando yo comencé a hablar sobre el abuso que yo sufrí, yo hablé en televisión nacional sobre esto, me hicieron una entrevista y ella me dijo, ¿cómo pico vos te vas a animar a hablar de eso? Como si fuera una vergüenza, ¿verdad? Y eso es justamente lo que tenemos que sacar y lo que tenemos que erradicar. ¿Por qué? Porque cuanto más vergüenza tenemos, más poder le damos al Goliat ese. Y al enemigo, por supuesto. Los abusos sexuales siempre van acompañados de violencia física. Esto no es así tampoco. La mayoría de las veces no hay violencia física. Sí. Es con engaños que el agresor se acerca al niño o al adolescente para hacerle caer en sus trampas. Sí. Generalmente, dice acá Barbie, tienen temor porque manipulan y dicen que harán daño a su familia. Claro, así mismo. El agresor es el que siempre hace eso, Barbie, y los demás que nos están viendo. Sí. Amenazan y dicen, si vos contás, yo voy a hacer esto y esto, o voy a decir que vos sos malo o que vos sos mala. O te hacen creer que es un juego, como ya dije anteriormente. Sí, también te hacen creer que es un juego o que es tu culpa. Sí. Entonces, con eso hay que tener muchísimo cuidado. Y por último, los abusos sexuales son poco frecuentes. Ojalá. Miren, acá más o menos un 75% de las personas que vienen al consultorio y vienen por problemas de pareja, encontramos que hubo un abuso sexual. Si no nos cuenta directamente, lo vamos descubriendo con el tiempo. Y entonces es algo que también le tenemos que solucionar aparte de su problema marital, porque así realmente alcanzan la plenitud que Cristo quiere que todos tengamos. Y el abuso, después en otro vivo vamos a hablar de las consecuencias, ¿verdad? Del abuso. Sí. Tiene consecuencias tan devastadoras que, especialmente si fue un abuso infanto-juvenil, después yo llego a la adultez y me caso. Me voy al matrimonio, me voy a la relación, formo una familia con esa herida o con ese trauma sin resolver. Entonces, ¿qué pasa? Al haber sufrido un impacto tan grande en todas las áreas de mi vida, yo llego a algo tan importante como el matrimonio así y empiezo a construir una relación y una familia en base a dolor, en base a una persona quebrada, una persona rota. Y por supuesto eso tiene una consecuencia terrible en mi relación de pareja. Así es. Hay que tener cuidado con esto. Si es que vos ya sos adulto, sospechás que fuiste abusado o abusada, o recordás haber sido abusado, yo te animo a que pidas ayuda con una persona que verdaderamente va a poder darte una mano. Acércate con una amiga, un amigo primero. O más bien yo te animo para que te acerques con un líder, un pastor, un sacerdote, o con un consejero, con un psicólogo, un terapeuta. Más todavía si es una persona temerosa de Dios. Amén. Así es. Bueno, gente, hoy ya es suficiente. No queremos aburrirles. No queremos aburrirles. Por hoy les dejamos. El próximo tema, vamos a hablar de lo que dijo Bettina también, de las consecuencias. Pero antes de eso yo quiero hacer un vivo, creo que vamos a hacerlo esta semana, y quiero hablar de sexo, porque de sexo no se habla casi. Hay un libro que me gusta mucho, que les recomiendo, de los pastores Sinali, que se llama De esto no se habla. Porque de sexo, masturbación masculina, femenina, orgasmo, posiciones sexuales. Un abrazo, Barbie. No entiende la gente, no sabe, tiene vergüenza de hablarlo. En nuestras iglesias no se habla del tema
Y es muy necesario, siempre nos están diciendo que es necesario hablar sobre lo que no se habla en la iglesia. Así que nosotros queremos hablar acá de lo que no se habla y lo queremos hablar sin tapujos. Sí, con toda la mucho corrección respeto. y con mucho respeto en el nombre de Jesús. Sí, porque ¿Ok? el Señor Jesucristo nos hizo seres sexuados. Y al habernos hecho seres sexuados, nosotros tenemos que entender también cómo funciona nuestra propia sexualidad, aunque a veces no terminamos de entendernos totalmente. Ni yo entiendo a veces cómo funciona mi cuerpo totalmente, porque no vengo con un manual. Entonces, tenemos que hablar de esto, Así. tratar de hacer un poquito más dinámico y que no sea una grosería o un tema del que no se habla. Vos sabés que, Edu, yo te voy a decir una cosa. La otra vez yo me di cuenta que nuestra generación, tu generación, la mía, más o menos esa generación senial, que pasó su adolescencia en los 80, en los 90, es un poquito, aunque ustedes no lo crean, esa generación es un poquito más abierta que la generación de ahora. Sí. En hablar de sexo. En hablar de sexo. Sí. Hablar, pero de sexo. Hoy saben todo ya por la correcto. pornografía Sí. y de forma incorrecta, por supuesto. Sí, Saben todo, pero no lo hablan. sí. Pero no hablan de una forma correcta, en el sentido de, bueno, vamos a hablarlo desde un punto de vista Y científico. aprenden el sexo Y distorsionado un sexo distorsionado. y Entonces, engañoso. Totalmente. Entonces allí es donde nos vamos de mambo y bueno, lamentablemente empiezan los problemas. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. No sé qué dice acá esta persona. Dice, interesante el tema, gracias por el tiempo, dice Blanca. 757. Aleluya. Gracias, Blanca. Bueno, este vivo queda grabado acá para los que lo puedan seguir viendo. Sí. Y también va a estar en mi cuenta de YouTube el día de mañana. Consejería Consejería Hoy, Hoy. donde tienen cientos de videos y hay también prédicas para que puedan disfrutar y puedan aprender si necesitan. ¿Ok? En el nombre de Jesús. Les amamos, les bendecimos. amamos y que el Señor tengan una hermosa Jesucristo, noche. que el Señor Jesucristo tome control de nuestra sexualidad. Verdaderamente hace falta. Voy a tratar de avisar con más tiempo sobre el próximo vivo porque hoy lo hice 1 hora y media antes. Hubo pacientes que cancelaron hoy, por eso lo pudimos hacer. Pero vamos a organizarnos mejor, vamos a avisar con más tiempo y lo vamos a hacer un poquito más tarde para que tengan también más tiempo ustedes de conectarse después de sus trabajos, después de que hayan cenado. Aparte de eso, ya tengo hambre. Yo también. Ya tenemos pizza para comer. No, es para invitar. No, para comer nosotros Vamos a ver solos. nosotros. Les amamos. Les amamos. Abrazo. Beso, abrazo. Que en la el paz nombre del de Señor Cristo. Jesucristo sea sobre ustedes. En el nombre de Les amamos. Chao.